GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Okay, 1, 2, 3. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 18 de marzo de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Comenzamos hace 8 días en el diálogo anterior con la llamada Guerra Civil Americana, que es la que más sangre y vidas ha costado al pueblo norteamericano. Hoy vamos a seguir con una parte correspondiente a las grandes batallas, a los líderes y las consecuencias de dicha conflagración. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días, Carlos, buenos días al auditorio, que tengan una excelente mañana de sábado y gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con asentación en amparo. Buenos días, doctor Nacho, auditorio. Feliz día de San Lázaro Expropiador. 18 de marzo. Muy bien. Y como música de fondo vamos a tener una canción propia de la Guerra de Secesión, que es Dixieland. Y bueno, Nacho nos va a compartir un poquito, algo así como ubicarnos en el tema, según lo que vimos el programa anterior. Así es, solamente poniendo un poquito en contexto a aquellos radioescuchas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, bueno, estábamos hablando de la Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense y fue un conflicto armado que se dio entre los estados del norte, que tenían una ideología antiesclavista, y los defensores de la Unión Federal, y los secesionistas del sur. Tras décadas de tensiones, la elección como presidente en 1860 de Abraham Lincoln, republicano y abolicionista, esa guerra terminó por dividir al país. Como respuesta de la elección, pero la elección no es propiamente la causa, sino más bien es consecuencia ya de muchos antecedentes que habían generado estas ideologías de ruptura entre el norte y el sur, porque tenían distintos métodos de producción. El norte estaba en su apogeo con la revolución industrial y el sur dependía totalmente de la mano de obra esclava. Entonces esas diferencias generaron que mediante una elección en la que los votantes del norte constituyeron mayoría y escogieron a Abraham Lincoln, un candidato republicano, se generara una secesión, que es una pretensión de separación de los estados sureños de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Y esos estados fundaron los Estados Confederados de América, que estaban presididos por el demócrata Jefferson Davis. Una vez que se marcó esta división, un grupo de confederados dio inicio a la conflagración armada mediante el ataque al Fuerte Sumter, que ahorita vamos a hablar de esto. El Fuerte Sumter era un puesto militar federal del puesto de Charleston, Carolina del Sur, y esto ocurrió el día 12 de abril de 1861. Este ataque se considera como el comienzo de la guerra más mortífera en la historia de los Estados Unidos. Se estima que 2 millones de soldados unionistas y 1 millón de confederados se movilizaron durante 4 años, y aunque las cifras no son exactas y todavía están en disputa, se calcula que hubo más de 600,000 muertos. Aquí, bueno, un spoiler nada más, porque ahorita no vamos a entrar propiamente en la guerra como legado, si se le quiere ver así, sino vamos a analizar a los personajes, a las batallas. La guerra de secesión dividió al país, pero terminó con la victoria de la ideología antiesclavista, de la Unión, de los Yankees. Afianzó las diferencias políticas entre republicanos, federalistas, antiesclavistas, demócratas y otros partidarios de la Confederación y de defender el esclavismo. Y pese a que los confederados empezaron con victorias importantes y resistieron al cerco y al bloqueo naval unionista, la superioridad militar de la Unión del Norte
fue la que se impuso. Yo creo que con esta breve recapitulación ya nos ponemos en contexto de lo que es la materia del programa, y bueno, uno de los aspectos que vamos a abordar es quiénes fueron los protagonistas de ambos bandos. Como fue una conflagración militar, pues tenemos que hablar de quiénes comandaban a los ejércitos. Carlos, entiendo, tenía preparado a quien llevó la batuta de los Estados Confederados, y por mi parte, en su oportunidad, hablaré de Ulysses S. Grant, que a la postre se convirtió en presidente de Estados Unidos tras el éxito que tuvo por las batallas en las cuales logró defender con éxito los intereses de la Unión. Gracias Nacho. Ahora, déjenme comentarles algo. La historia no es precisa, nunca ha sido precisa. Tiene muchos aspectos, muchos asegúnes. Y bueno, cada quien también escribe la historia de acuerdo a sus intereses. Pero nos comentaba Carlos hace unos momentos, antes de empezar la grabación de este programa, que también los hubiera, y también existen anécdotas interesantes, y en el caso particular de la Guerra de Secesión, él nos quiere comentar algunas ideas que hoy todavía en día nos llaman la atención, porque incluso ha habido cambios de postura entre aquellos antiguos combatientes. Carlos, por favor, adelante. Gracias, doctor. Mi estimado Nacho, pues ahí les va. Es algo contrastante, contradictorio o hasta paradójico, porque vemos el contexto. Como les digo, el hubiera no existe, pero vámonos 100 años, no atrás, 100 años después. ¿Cómo es posible que un presidente, el primer presidente nacido en el siglo XX, que era John Kennedy, demócrata, luchaba por los derechos civiles de los afros y de las minorías latinas, contrario a los demócratas sureños que eran proesclavistas? Y de hecho, se tiene la certeza, bien documentada, de que del Partido Demócrata, una área radical del sur, se creó el famoso Ku Klux Klan, que como más adelante lo refiere Nacho al hablar de Ulysses Grant, formalmente quedó abolido en 1870, pero acuérdense que siempre tenemos otros datos, ¿verdad? Entonces, y actualmente hay una ala radical en el Partido Republicano, el Partido del Elefante, que precisamente es ultraconservador en ese aspecto, y tienen cubierto ahí pues a ex líderes del Ku Klux Klan como David Duke, ¿verdad? Entonces, qué contradictorio que un presidente republicano, el primer republicano que gobierna 100 años atrás, pues abole la esclavitud, lleva una guerra fratricida entre hermanos, sangrienta, en pos de la defensa de las libertades. Qué contradictorio que 100 años después también ambos presidentes son asesinados en circunstancias muy semejantes. Los dos, sus presidentes sustitutos, eran sus vicepresidentes de apellidos Johnson, Andrew Johnson de Lincoln y Lyndon Brandon Johnson con Kennedy. Y la curiosidad es que dos personajes, ya 100 años después, cuando nacen, no podían los afros votar. Me refiero a un muchacho nacido en Hawái, que después de madre africana y padre de ascendencia iraní. Me refiero a Barack Hussein Obama, primer presidente de origen afro en Estados Unidos en el año 2008, con su respectiva reelección, senador por un estado ultraconservador como es Illinois, y ganándole a unas elecciones internas a un ícono de los demócratas como era Hillary Rodham Clinton. Y una muchacha pues que ahorita la conocemos, de origen del sur de la India y de padre jamaiquino. Me refiero a Kamala Harris, que actualmente es la vicepresidenta de los Estados Unidos, y que no nos dice como una posibilidad de que por razón de edad, más no de vejez, pudiera relevar como presidenta sustituta a John Biden Jr., o bien una elección directa. Y ella misma se asume como negra y como latina. Entonces, fíjense qué contradictorio. El partido del burro, que es el ícono de los demócratas, contra el partido del elefante, 100 años atrás, tiene una visión completamente distinta. Y lo más tremendo es que el presidente que precedió a Abraham Lincoln, que tiene nombre de whisky, Buchanan, decía, expuso en sus manos
mermar ese conflicto, pero digo, no, ¿sabes qué, Abraham? Pues ahí te va la pelota, ahí te va la bronca, ¿no? Entonces, es increíble ese tipo de situaciones. Ahora, vámonos de 1861-65, vámonos 70 años después, más o menos. Vámonos a Hollywood, en el estreno de la primer película a color y que arrasó con muchos Oscars, Lo que el viento se llevó, basada en la obra de Margaret Mitchell, que se llama Una historia del viejo sur, donde se retrata precisamente, independientemente del romanticismo, la historia de la familia O'Hara, de la familia Wilkes, de aquel galán seductor Red Butler, pues la guerra de secesión, el esclavismo, el fanatismo. Y lo más increíble es que, según yo debo confesar que yo provoqué este tema de diálogos con la historia, aparte de que tengo un interés personal en esa en internet vi un enlace donde se descubrieron muchas cosas. Se descubrieron de que previo al estreno, al premier de Lo que el viento se llevó, decían, bueno, vamos a hacer una función para blancos y una función para negros. Entonces, a esta actriz, que no me acuerdo cómo se llama, el papel de la nana Mommy, no la querían incluir. Y uno de los actores dijo, voy a hacer un boicot para que el estreno sea parejo, blancos y afros. ¿Y quién era? Pues nada menos que Clark Gable. Entonces, qué contradictorio. Y tuvieron que modificar el libreto porque el libreto original daba testimonio de tratos atroces. Entonces, imagínense, actores negros, 1939, reproducir tal cual los azotes, los maltratos, será recriminalizarlos, aunque fuera actuado, ¿verdad? Entonces, yo siento que de alguna manera vamos evolucionando, y qué tremendo que precisamente esta guerra termina en 1865. 100 años después, bajo un presidente demócrata sustituto, como Lyndon Johnson, otorga la ley de votación donde les reconoce el derecho al voto. Y ya ven otras transiciones de admitirlos en escuelas, universidades, pero sí ha sido una lucha interracial tremenda. Entonces, esa es mi parte de intervención. La siguiente fase, pues acá mi amigo y colega Nacho Salcido hablará sobre el perfil de uno de los protagonistas, Ulysses S. Grant. Luego su servidor continuará con el Robert Lee, y ahí hablaremos de algunas de las batallas, que fueron muchísimas, pero al menos las más importantes. Hasta aquí mi intervención. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias, Carlos, muy amable. Y bueno, pues vamos a ver a uno de los principales protagonistas de la Guerra de Secesión. Adelante, licenciado Ignacio Salcido. Así es, se trata de Ulysses S. Grant, que en 1865, como general en jefe, condujo a los ejércitos de la Unión a la victoria sobre la Confederación en la Guerra Civil Estadounidense. Es considerado desde luego un héroe americano y fue elegido como el 18º presidente de los Estados Unidos, y su trabajo, entre otras cosas, fue implantar la reconstrucción del Congreso y eliminar los vestigios de la esclavitud. A finales de la administración de Andrew Johnson, el general Ulysses S. Grant discutió con el presidente y se alineó con los republicanos radicales. Como símbolo de la victoria de la Unión durante la Guerra Civil, era su candidato lógico a la presidencia en 1868. Él nació en 1822, hijo de un curtidor de Ohio. Ingresó en West Point en contra de su voluntad y se graduó en la mitad de su promoción. En la Guerra de México luchó a las órdenes del general Zachary Taylor. Al estallar la Guerra Civil, Grant trabajaba en la tienda de pieles de su padre en Galena, Illinois. Fue nombrado por el gobernador para comandar un regimiento de voluntarios rebeldes, y el talento de Grant fue evidenciado desde un inicio porque puso en forma ese regimiento, y en septiembre de 1861 ya había alcanzado el rango de general de brigada de voluntarios. Intentó hacerse con el control del Valle del Mississippi, y en febrero de 1862 tomó Fort Henry y atacó Fort Donelson. Cuando el comandante confederado le pidió condiciones, porque obviamente había vencido en batalla, Grant le respondió que no se podían aceptar más condiciones que una rendición incondicional e inmediata. Los confederados se rindieron y el presidente Lincoln lo ascendió a general de división de voluntarios. En abril, en Silo tuvo un revés, libró una de las batallas más sangrientas del oeste, salió mal parado, pero a pesar de ello el presidente Lincoln se defendió de las demandas de su destitución bajo el argumento de que no podía prescindir de ese hombre porque luchaba. Para su siguiente gran objetivo, Grant maniobró y luchó hábilmente para ganar Vicksburg, la ciudad clave en Mississippi, y cortar así la confederación en dos. Luego rompió el dominio confederado sobre Chattanooga. Lincoln lo nombró general en jefe en marzo de 1864, y en esa fecha Grant ordena a uno de los generales más destacados de la Unión, William Tecumseh Sherman,
que atravesar el sur, mientras él mismo con el ejército del Potomac inmovilizaba al ejército de Virginia del Norte del general Lee, que es de quien nos va a hablar Carlos más adelante. Finalmente, el 9 de abril de 1865, en Appomattox Courthouse, Lee se rindió. Grant redactó unos magnánimos términos de rendición que evitarían los juicios por traición. Él es uno de los grandes protagonistas de la guerra civil estadounidense como estratega del bando de la Unión, y entiendo que Carlos nos hablará sobre la contraparte, quien tenía a su mando los ejércitos de los Estados Confederados. Magnífico, muy bien, Nacho, excelente. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita al regresar vamos a escuchar a Carlos hablándonos precisamente de la contraparte para posteriormente pasar a lo que serían las grandes batallas. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando de la Guerra de Secesión Norteamericana, de sus líderes, de sus grandes batallas y de las consecuencias. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Ambos son licenciados y maestros en Derecho, pero sobre todo son amantes de la historia. Carlos, nos ibas a platicar acerca del otro personaje del lado contrario de la guerra, porque ya Nacho nos habló de Grant. Tú vas a hablar del general Lee. Adelante, por favor. Así es. Es el general Lee el que combate al ejército yanqui. Y aquí hago un brevísimo paréntesis de lo que significa yanqui, lo que comentamos aquí en el intermedio. Yanqui viene de que en la parte, precisamente lo que conocemos como Nueva Inglaterra, que abarca la parte noreste de los Estados Unidos, hubo muchos asentamientos humanos de ingleses, escoceses, uno que otro alemán, pero sobre todo holandeses. Entonces, una forma de decir a los Juanes o John, se decían Jan. Entonces de ahí hubo una derivación de decir Yankee. Entonces en forma peyorativa los fueron a decir, vamos a acabar con los Yankees. Y fue tan famoso ese apodo que ahí están los Yankees de Nueva York, equipo beisbolero también de fama mundial. Bueno, aquí acoto el comentario. Acá el general Robert Lee fue una persona originario de un poblado de Stafford, del condado de Westmoreland, del estado de Virginia, un 19 de enero de 1807. Debemos recordar también el contexto histórico. Cuando él inicia la guerra, cuando toca iniciar la guerra, y era una persona que en aquella época, por el promedio de vida, se consideraba de edad avanzada. Por ejemplo, tendría la edad que yo cumplo este año, 53. Era una persona, se puede decir, entre comillas, mayor. Él fue forjado en West Point. Su padre era Henry Lee, que por cierto participó y fue héroe en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces ya traía algo así en la estirpe. Se graduó en West Point en 1829 con el grado de alférez. Él era un experto en ingeniería militar. Sirvió lo que fue en la isla Cockspur en Georgia. Tuvo varias comisiones. Tiene un capítulo importante para nosotros los mexicanos. Él participa como ayudante del general Winfield Scott en la invasión americana entre 1846 y 1848. Entra por Veracruz, el heroico, 4 veces heroico puerto de Veracruz, y le tocan batallas icónicas de la intervención americana. Pues le toca la batalla del Cerro Gordo, del estado antes mencionado, la de Contreras, la de Churubusco y obviamente la de Chapultepec, donde resultó ser herido. O sea que Lisito no se fue, le tocó alguna bala mexicana. Y esta batalla le vino como anillo al dedo, porque es ascendido a teniente coronel. Después se regresa a West Point a seguir forjando, porque también era académico el señor. De alguna manera, un dato que poca gente conoce,
que un momento en la historia él quiso permitir de alguna manera a que entraran afroamericanos a una universidad a la que él también fue, vamos a decir, como rector, y no se lo permitieron. Esto ocurría hasta 1966, más de 100 años después, como decíamos hace rato. Bueno, su papel en la Guerra de Secesión. En un principio, hay algo también bastante contrastante, fíjense, auditorio, Luis Alberto, Nacho, porque el general Lee, sus últimos ascensos, se los dará precisamente el presidente Lincoln, y era parte del ejército de la Unión. Y le ofrece también un ascenso, pero él declina. Y ya después, cuando empieza ya el problema bélico en el estado de Virginia, que declara su secesión de respecto de la Federación o de la Unión, presenta su renuncia al ejército estadounidense. Es en abril de 1861, y el 14 de mayo fue designado como general de las tropas confederadas. De las batallas, pues bueno, ya hablaremos. Él fue protagonista en lo que es la batalla de los 7 días, en Antietam, en Fredericksburg, Chancellorsville, Gettysburg, la que yo también abordaré, Cold Harbor, y en febrero de 1865, ya casi la etapa final de esta guerra, es nombrado comandante general de todos los ejércitos de la Confederación. Y ahí es donde empieza ya esa rivalidad precisamente con Ulysses S. Grant. Él era un estratega. No todas siempre le funcionaron, como dijo Nacho hace rato, como todo un caballero, porque una persona culta y estudiada, se ve derrotado, y precisamente para limpiar un poco su imagen, se rinde con una epístola bastante. No era un mero ejercicio argumentativo, vamos a decir, no simplemente decir, pues me tengo que rendir, me veo rebasado. ¿Cuántos generales como Napoleón insistían? ¿Cuántos generales como Alejandro Magno eran así tercos, obcecados en seguir? No, él dijo, me siento derrotado, esto no da para más. Y no obstante, vamos a verlo desde el punto de vista jurídicamente, que puede haber sido considerado como un traidor a la patria, aunque hubiera renunciado al ejército, porque era parte del ejército, delitos de sedición, lo que ustedes gusten y manden, violando hasta la Constitución americana. No fue pasado por las armas, sí se le hizo un juicio. Hubo 2 intentos del presidente Johnson por solicitarle la amnistía, pero como quien dice, le dieron otro castigo, que era la muerte política, que era suspenderlo en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. O sea, no puede ser votado. Sus últimos años se la pasa como académico en la Universidad de Washington, que después era Universidad Washington y Lee, que lleva su nombre, y ya después sí fue indultado. Él siempre tuvo esa consideración, siguió con así como académico. Muere un 28 de septiembre de 1870, de repente empieza con problemas del habla. Fue un accidente cardiovascular que para aquellos años pues era difícil de revertir, y muere la mañana del 12 de octubre de 1870 después de ese ataque. Es enterrado en la capilla de la universidad, y ahí toda prevalece una frase que me voy a permitir leer, que dice: palabras más, palabras menos, un estudiante siempre tiene que ser un caballero. Sí, es una frase que vale la pena repetir. Un estudiante siempre es un caballero, como un caballero así murió. Y quiero decirles que a pesar de las rivalidades, de la sangre derramada, hay datos históricos que inclusive el propio presidente Ulises Grant, al enterarse de la muerte, lamentó mucho la partida de su contraparte. Eso se puede decir que es un pacto entre caballeros. Digo, sí alcanzó a ser indultado, pero después de muchos años, pues es lo que se puede decir una muerte política. Entonces, aquí mi intervención, y cedo el paso a la narrativa de las batallas. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, el licenciado Ignacio Alfonso Salcido nos va a platicar. Había la idea de empezar con un fuerte y luego ya empezar con las batallas, ¿verdad? Presentar alguna visión sobre ese tipo. Sí, lo que pasa es que propiamente el arranque de la guerra civil está marcado como el día 12 de abril de 1861, que es mediante el ataque del fuerte Fort Sumter.
desde antes de que Lincoln jurara su cargo y antes de que se produjeran los ataques a Fort Sumter, en el Senado ya había divisiones, y a pesar de eso se las arreglaron para cumplir con los deberes constitucionales, pero ya había muchas voces que establecían que lo más probable era que se viniera un ataque en contra de Fort Sumter, porque los republicanos del norte, que estaban respaldados por una prensa abolicionista, exigían ya acciones militares en contra del sur. Por eso es que tenían esta demanda de reforzar el fuerte Sumter a toda costa. Lincoln accedió a reabastecerlo, pero también algo que se le reclama es que las acciones militares de Lincoln eran tardías y se pensaba que era porque quería forzar una negociación. El reabastecimiento de Lincoln a Fort Sumter fue con alimentos y no con armas, y es por eso que cuando es atacado a las 4:30 de la madrugada del 12 de abril de 1861 por las fuerzas confederadas, el fuerte cayó y las fuerzas de la Unión se rindieron. Tradicionalmente, como comentamos, este acontecimiento es utilizado para marcar el inicio de la Guerra Civil, pero realmente la primera batalla de la Guerra Civil estadounidense ocurrió el 21 de julio de 1861, ¿sí? En esa fecha se libró, como comentaba, la primera batalla. Los sureños la llamaron la Batalla de Manassas, porque esa es la ciudad más cercana. Y para los norteños se llamó la Batalla de Bull Run. ¿Por qué? Porque así se llamaba un arroyo que atravesaba por donde fue el campo de batalla. Después de que la artillería confederada disparara contra Fort Sumter en abril, los miembros del Congreso se quejaron de la inactividad del ejército de la Unión. Intercambiaron rumores, como habíamos comentado, de que el presidente Lincoln estaba retrasando la acción militar para forjar un compromiso con el sur. Exigieron una rápida campaña para impedir que el Congreso confederado se reuniera en Richmond. El New York Tribune de Horace Greeley resumió el sentimiento con repetidos titulares que exigían adelante hacia Richmond. Tales clamores presionaron a Lincoln para que lanzara una ofensiva. Ocurrió en Bull Run. En la mañana del 21 de julio de 1861, civiles de Washington cabalgaron hasta Centerville, Virginia, para ver a un ejército de la Unión formado por reclutas muy novatos que alistaron para una guerra de 90 días, marchar audazmente al combate. Hombres, mujeres e incluso niños acudieron a presenciar la previsible victoria de la Unión, llevando consigo cestas de picnic y incluso de estas gafas para la ópera, para ver de lejos. Y Bull Run pronto se conoció precisamente por eso como la batalla del picnic. Entre las filas civiles se encontraban algunos de los senadores más poderosos del Congreso, muchos de los cuales habían pedido precisamente una campaña así. Pero, como veremos enseguida, pronto aprendieron que la guerra puede ser impredecible. El ejército de la Unión tuvo una buena actuación esa mañana, pero a primera hora de la tarde los confederados habían traído refuerzos, forzando una intensa batalla en un espacio conocido como Henry Hill. Cuando los generales de la Unión finalmente ordenaron la retirada alrededor de las 4 de la tarde, los asustados soldados huyeron para salvar sus vidas. Hubo quienes atestiguaron que vieron el 12º Regimiento de Nueva York salir a toda prisa al bosque, comentó un periodista. Los soldados arrojaron sus armas y huyeron del campo de batalla, arrastrando a los civiles en la retirada. Cerca del campo de batalla, un grupo de senadores estaba almorzando. Oyeron un fuerte ruido y miraron a su alrededor para ver la carretera llena de soldados, caballos y carros, todos en dirección contraria a donde debería estar la batalla. Ellos inclusive les dieron instrucciones de que dieran la vuelta, pero los senadores intentaron bloquear la retirada e incluso amenazaron a los soldados que estaban tratando de huir de los ataques del bando confederado. Los senadores regresaron a Washington con rostros sombríos, señaló un reportero, en donde entregaron los relatos de los testigos a un atónito presidente Lincoln. Solo un miembro del Congreso, el representante de Nueva York, Alfred Ely, llegó a Richmond ese día como prisionero de guerra. La derrota del ejército de la Unión en Bull Run conmocionó a los miembros del Congreso y les hizo comprender que la guerra duraría mucho más de 90 días y que sería más dura de lo que se esperaba. Como sabemos, tuvo una duración a la postre de 4 años y fue la guerra más sangrienta de los Estados Unidos, que solamente alcanzó el mismo número de muertes hasta la guerra de Vietnam. Es decir, el número de soldados fallecidos en guerra no se equiparó, sino hasta que habían pasado prácticamente 100 años.
Lo curioso del tema, doctores, cuando investigué esto, pues la mentalidad que se tenía era prácticamente que iba a ser una diversión, un esparcimiento, el terminar con la pretensión de los Estados Confederados, pero desde un inicio, como lo dije, pues la sorpresa se la llevó el bando de la Unión y tuvieron que afrontar ofensivas del sur que costaron muchísimas bajas para ambos bandos. Qué interesante esto, Nacho, porque en la historia de la humanidad se dan muchas batallas, muchos hechos parecidos. En primer lugar, el detalle del picnic. Vamos a eso. La segunda es la idea de que la guerra iba a durar 90 días. No es la primera vez en la historia de la humanidad que se piensa que una guerra va a ser corta. Se han dado muchos casos similares. Napoleón mismo, en su ataque contra Rusia, pensaba que iba a ser una guerra corta, por eso no se preparó para el terrible invierno que posteriormente lo derrotó. Mismo Hitler consideraba que la famosa guerra relámpago, la de Blitzkrieg, iba a durar muy poco tiempo. Y la historia nos demuestra que ha habido guerras que incluso han durado más de 100 años. Una sola guerra, más de 100 años. Pero qué interesante este aspecto. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando más acerca de estas batallas. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos y tenemos ahora las grandes batallas. Ya platicamos de los líderes de ambas partes y también platicaremos acerca de algunas de las consecuencias fundamentales. Con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos licenciados y maestros en Derecho y amantes de la historia. Y bueno, Carlos, ¿nos querías platicar acerca de alguna batalla así serias y importantes? Bueno, así muy sintetizado, a mí yo seleccioné 3 batallas. La batalla de Vicksburg, que tuvo como ubicación territorial, era cooptar todo lo que era el río Mississippi. Para llegar ahí, el ejército precisamente de la Unión, encabezado por Ulysses Grant y reforzado por William Sherman, también muy famoso, lo que querían era, como quien dice, tener rodeada la zona, atravesar el Mississippi, cruzar el Mississippi, y tomar el puerto, la fortaleza de Vicksburg. Sin embargo, esta batalla tuvo 2 etapas. Una que fue precisamente, que se conoce como las operaciones de Vicksburg, que es de noviembre de 1862 a enero de 1863, donde ahí los confederados hacen una resistencia heroica, por así decirlo. Y viene una segunda etapa porque se repliega el ejército de la Unión, el ejército de la Federación, y se conoce como las operaciones de Grant, porque Grant fue junto con Sherman delinea una serie de estrategias, hace una serie de relevos. En la primera es como anécdota que se utilizan acorazados y al final de cuentas pues resultan vencedores. Hay otra batalla, Carlos, perdón. Acorazados, barcos acorazados. Barcos acorazados, es la primera batalla naval. Y eso es una gran ventaja que tiene el norte, porque el sur era predominantemente, pues no me gusta decir la palabra maquilero porque no me va a tomar como peyorativo, pero era la verdad, eran agricultores así. Es como por decir, aquí Coahuila, la época del algodón, contra los acereros de Monclova, los carboníferos de Piedras Negras y Musquis. Hagan de cuenta algo así similar, ¿verdad? La industria pesada estaba al norte. Entonces, las grandes armadoras de barcos, las grandes compañías cañoneras estaban súper bien pertrechados acá. Lo que pasa es que sí conocen bien su territorio, pero estas batallas son importantísimas porque les frenan el despliegue de sus fuerzas para ir conquistando territorios. Viene una batalla que es la batalla de Atlanta, que es la que retrata precisamente la película de Lo que el viento se llevó, que más que derrota militar es una derrota moral contra los confederados, porque decían, si sostenemos Atlanta, Georgia, nos expandemos hasta Oklahoma y todo lo que sigue.
y no, o inclusive las Carolinas y Virginias, y no se pudo. Entonces fue una derrota moral, y entonces viene las batallas, que es la última que voy a concluir así, muy sintetizada, que fue la batalla más sangrienta de todas, que es la de Gettysburg en Pensilvania, en territorio ya yanqui, por así decirlo. Fue la batalla con más bajas, toda por encima de la de Vicksburg, y precisamente se turnaban, nada más les digo, como dato estadístico, se reunieron 150,000 soldados, 83,289 por parte de la Unión y 75,074 por los confederados. Sí, hubo mermas por ambos, ambos bandos, y esta batalla precisamente que duró varios días y hasta contiendas que duraron hasta 7 horas, empezando en la madrugada y terminando casi al mediodía, eran auténticos baños de sangre. Y ahí es donde vendrán otras últimas, pero esto fue lo que hizo reflexionar al general Lee de que asumiera su propia derrota. No pueden avanzar más al norte, jamás iban a llegar a tomar Washington DC o Filadelfia, alguna ciudad importante para poder decir hay margen de negociar, y estaban física, militarmente y anímicamente derrotados. Entonces el norte siempre fue más fuerte que el sur, y como le dije hace rato, como todo un caballero, Lee depuso las armas, y también muchos sueños caídos, por así decirlo, por parte de los esclavistas. Es cuanto, mis estimados. Gracias, muchas gracias. Nacho, ¿algunas otras batallas? Sí, claro. Voy a primero hacer una observación bastante curiosa en relación a la palabra yanqui rápidamente, porque como comentábamos, es una palabra polisémica que tiene muchos significados. Hay un autor estadounidense que se llama Iris White que hizo este verso, lo voy a ir traduciendo sobre la marcha, y que dice: para los extranjeros un yanqui es un estadounidense, para los estadounidenses un yanqui es un norteño, para los norteños un yanqui es una persona del este, para las personas del este un yanqui es una persona de Nueva Inglaterra, para los de Nueva Inglaterra un yanqui es una persona de Vermont, y en Vermont un yanqui es alguien que desayuna pastel para desayunar. Entonces los propios estadounidenses no se ponen de acuerdo sobre lo que significa la palabra yanqui, pero la han adoptado, entiendo, con bastante orgullo. Voy a conectarme con Carlos a través de la literatura. Carlos nos habló de lo que el viento se llevó, y que tiene de conexión con la batalla de Shiloh, que es la que voy a decir. Resulta que lo que el viento se llevó en el año de 1936 se convirtió en la novela más vendida en los Estados Unidos. ¿Y cuál era la novela más vendida en Estados Unidos en 1935? Y lo fue por muchos años a partir de su publicación desde 1900, una novela llamada Ben Hur, que es una novela sobre la religión cristiana que escribe un escritor llamado Lewis Wallace, y aquí es donde está la conexión. Lewis Wallace participó en la batalla de Shiloh. Esa batalla tuvo lugar del 6 al 7 de abril de 1862 y fue uno de los primeros enfrentamientos importantes de la Guerra Civil estadounidense. Comenzó cuando el ejército confederado lanzó un ataque por sorpresa contra las fuerzas de la Unión al mando del general Ulysses S. Grant en el suroeste de Tennessee. Tras los éxitos iniciales, los confederados fueron incapaces de mantener sus posiciones y se vieron obligados a retroceder, lo que supuso la victoria de la Unión. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, con más de 23,000 bajas en total, y el nivel de la masacre conmocionó tanto al norte como al sur. En los meses anteriores a la batalla de Shiloh, las tropas yanquis, que como sabemos, en este caso yanqui, era como despectivamente se referían los miembros del ejército confederado a los de la Unión, habían estado remontando los ríos Tennessee y Cumberland. Kentucky estaba firmemente en manos de la Unión, y el ejército estadounidense controlaba gran parte de Tennessee, incluida la capital, Nashville. El general Ulysses S. Grant obtuvo importantes victorias en los fuertes Henry y Donelson en febrero, obligando al general confederado Albert Sidney Johnston a reunir a las dispersas fuerzas rebeldes en Cobith, Mississippi. Grant llevó su ejército compuesto por 42,000 hombres al encuentro del general Don Carlos Buell y a sus 20,000 soldados. El objetivo de Grant era Cobith, un centro ferroviario vital
cerca de la frontera con Tennessee, que de ser capturado, daría a la Unión el control total de la región. Esto, como lo podemos ver, cada vez que hay una batalla tiene finalidades estratégicas. No es que simplemente se busque, muy en español, destazar al enemigo, no, siempre se trata de encontrar algún punto estratégico, sea mediante ruptura de canales de comunicación, sea mediante el estrangulamiento económico de cualquier índole, acaparando los centros de producción o destruyéndolos, o mediante la destrucción de la infraestructura bélica. Entonces, siempre que hay una batalla, hay un motivo táctico, estratégico, y en este caso era la toma del centro ferroviario que se llama Corinth. A 20 millas de distancia, Johnston acechaba en Corinth con 45,000 soldados. Y Johnston no esperó que Grant y Buell combinaran sus fuerzas. Avanzó el 3 de abril, retrasado por las lluvias y los caminos embarrados que también frenaron a Buell. Al amanecer del 6 de abril, una patrulla de la Unión encontró a los confederados preparados para la batalla a solo una milla del grueso del ejército de la Unión. Johnston atacó, haciendo retroceder a las casacas azules cerca de la iglesia de Shiloh, en el suroeste de Tennessee. Muchas tropas de ambos bandos no tenían experiencia en batalla. Las posibilidades de una victoria confederada completa disminuyeron a medida que empezaron a llegar tropas del ejército del general Buell, y el mando de Grant en el campo de batalla apuntaló la debilitada línea de la Unión. A media tarde, Johnston se adelantó para dirigir el ataque confederado y fue alcanzado en una pierna por una bala que le seccionó una arteria y le causó una rápida hemorragia mortal. Se convirtió en el general de mayor rango de ambos bandos muerto durante la guerra. Como recapitulación, al anochecer la Unión había hecho retroceder ya a los confederados hasta la iglesia de Shiloh, recuperando recuerdos sobre la masacre del día anterior, porque fue una batalla que no tuvo una duración de un solo día, conocida como el nido de avispones, el huerto de melocotones y el estanque sangriento. Finalmente, los confederados regresaron cojeando a Corinth, dando así una importante victoria a Grant y a la Unión. ¿Cuál es la recapitulación numérica? El coste fue alto, más de 13,000 de los aproximadamente 62,000 soldados de Grant y Buell murieron, fueron heridos, capturados o desaparecieron. De los 45,000 confederados enfrentados, hubo más de 10,000 bajas. De las más de 23,000 bajas combinadas fueron mucho mayores que las cifras de bajas de las otras batallas clave de la guerra. La primera batalla de Bull Run, Wilson's Creek, Fort Donelson y Pure Ridge, hasta esa fecha. Un recordatorio aleccionador para todos en la Unión y la Confederación de que la guerra sería larga, sangrienta y costosa. Doctor Carlos, como pueden ver, es una batalla que sí marcó, sobre todo en el aspecto psicológico, para ambos bandos, sobre cuál iba a ser el costo real de la guerra. Excelente, gracias. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, nada más precisar algo de la batalla de Gettysburg, también conocida como la batalla de los 3 días, que fue en 1863. Fueron 3 días, del 1 al 3 de julio, y lo más increíble es que eran fíjense nada más, radio escuchas, 170 cañones confederados y no pudieron contra 80 cañones federales. O sea, estaban mejor planteados por estrategia el ejército de la Unión. Lee todavía en un esfuerzo, vamos a decir, extraordinario, el 3 de julio pretende retomar el asalto, pero si hablamos de estratégica, así como el ajedrez, el dominó, el backgammon o el Risk, lo que hemos jugado Risk, nunca, o sea, el ejército yanqui, por así decirlo, nunca perdió posición. Y los confederados, al contrario, fueron perdiendo terreno, iban retrocediendo. Entonces, es terrible también todas esas bajas. Perdieron un asalto frontal los confederados, 6,800 hombres, y todavía intentaban como darse ánimos, como algo anecdótico, gritaban para motivar a su ejército, decían Fredericksburg, recordando una batalla que ganaron los confederados exactamente un año anterior, pero ni con eso les alcanzó. Es cuanto, gracias. Excelente. Nos quedan solamente unos 3 minutos y a mí me gustaría que tratáramos de platicar acerca de las consecuencias, los resultados de esta guerra, para darnos una idea de dónde estuvo precisamente el aspecto trascendente. No sé quién quiere comenzar. Nacho. Pues como sabemos, doctor, después de la victoria de la Unión comienza
un periodo que se llamó periodo de la reconstrucción, que duró hasta 1877 y en el que los estados secesionistas se reintegraron en la Unión, se abolió la esclavitud a través de la 13ª enmienda de la Constitución. En 1870 se aprobó la 15ª enmienda que otorgó el derecho al voto de los hombres afroamericanos, y estos hitos y el refuerzo de la federación terminaron de hacer de la Guerra Civil estadounidense un evento histórico que marcaría inclusive la política actual del país. En los estados sureños, donde la segregación racial y el terrorismo del Ku Klux Klan sustituyeron al régimen esclavista, la Confederación se convertiría en un factor identitario asociado a la supremacía blanca. Entonces, como podemos ver, lo que pasa es que no fue simplemente una guerra que tuviera como finalidad la conquista de un territorio. Era una guerra de ideales, era una guerra de principios, una guerra también de cuestión, inclusive estaba sustentada en un principio moral fundamental, que es el de la dignidad humana. A pesar de que tomó muchísimos años, creo que se apuntaló el reconocimiento de los derechos de igualdad de todas las personas al margen. A mí nunca me ha gustado eso de hablar de razas, de seres humanos, porque creo que ni siquiera existen, con independencia de su apariencia, y del tono de su piel, creo que apuntala ese reconocimiento que lleva finalmente, como comentaba Carlos al inicio de la transmisión, a que finalmente, en pleno siglo XXI, una persona de orígenes afroamericanos asuma la presidencia e inclusive se reelija. Entonces, la reconstrucción abordó la forma en la que los 11 estados rebeldes recuperarían lo que la Constitución llama una forma republicana de gobierno y serían reasentados en el Congreso, el Estado civil de los exlíderes de la Confederación y el estatus constitucional y legal de los libertos, especialmente sus derechos civiles y, si se les debe dar, el derecho al voto. La intensa controversia estalló en todo el sur sobre estos temas. Ese fue, desde el punto de vista, lo esencial en relación a cuál fue la ideología tanto de la guerra como de qué pasó después, porque no simplemente se trató de quién venció en batalla, de quién dijo ya no puedo sostener el esfuerzo bélico, sino es en la unión, una vez que venció en el campo de batalla, es ¿y ahora qué hago para que la nación sea una? Porque puedo tener la fuerza de fuego más poderosa, pero si no persuado a la gente a que cambie de pensamiento, pues la nación seguiría dividida. Excelente, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Yo quiero agradecerle a Carlos Humberto Huerta Ochoa su participación muy valiosa en este programa. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Gracias, Nacho. Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Gracias, auditorio. Y muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 25 de febrero con Juárez, la otra visión. Fíjense, corresponde a la misma época precisamente de lo que estamos platicando ahora, o sea que nos vamos a cambiar de país, pero no de época. Muchas gracias y muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.